Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda clase de bacteriología clínica. El día de hoy estaremos revisando las infecciones bacterianas en las vías respiratorias superiores. Así es que sin más preámbulos vamos a dar inicio. Muy bien, esta clase la vamos a dividir en 4 puntos, quizá el último es el que es más largo. El primer punto estaremos revisando brevemente la anatomía de las vías respiratorias superiores. Número 2, veremos la lista de la microbiota normal, es decir, las bacterias que normalmente están en el ser humano, en las vías respiratorias, algunas de ellas que también están en la boca, en la parte oral. Número 3, una lista de todas las posibles bacterias y también virus que puedan ocasionar infecciones. Y por último, vamos a revisar 4 bacterias, que son 4 de las más comunes, pero que también las podemos identificar en el laboratorio clínico. Bueno, como podemos observar en esta primera diapositiva, estaremos revisando la anatomía en el sistema o aparato respiratorio superior y que se puede dividir en 3 partes. La primera sería la nasofaringia, la segunda la orofaringe y por último la laringofaringe. La nasofaringe se encuentra quizá un poquito más hacia la parte superior, un poquito más cerca de las adenoides, que en este lugar es donde nosotros podemos llegar a tomar una muestra en el laboratorio de los pacientes por la parte de la nariz y que hoy en día está siendo el lugar donde se toma para el análisis del COVID. Número 2, quizá la parte que se encuentra más hacia la garganta, que es la orofaringe, atrás de las amígdalas, pues en ese lugar también es un lugar importante de las infecciones y donde podemos tomar la muestra con un hisopo por medio de la boca. Y por último, la laringofaringe, que algunas infecciones pueden llegar hasta allá, que también se encuentra en la parte de la campana de Eustaquio y que es importante tener un correcto tratamiento antes de que las infecciones puedan estar invadiendo otros tejidos. Ahora podremos revisar aquí un poquito de las bacterias que forman parte de la microbiota. Algunas de ellas que son las estreptococos, que hay diferentes grupos, diferentes especies que pueden estar en la parte nasofaringia y orofaringio. Sin embargo, de las que vamos a mencionar que también pueden ocasionar infecciones, pues es Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae. Hay algunas de ellas que son beta-hemolíticos, pero que no forman parte del grupo A, como lo es Streptococcus pneumoniae, y es importante porque hay que hacer análisis, hay que hacer algunas pruebas para poder identificar Streptococcus pyogenes, que es una de las infecciones mucho más comunes. Sin embargo, encontramos otras bacterias que son más comunes, que algunas de ellas son anaeróbicas, como lo es el género de bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas. También podemos encontrar algunas Neisseриas y Micrococcus. Otra de las bacterias o microorganismos que podemos encontrar ocasionalmente, es decir, no en todas las personas sanas se encuentran estas bacterias. Algunos de ellos son Haemophilus, con las especies de Influenzae, Parainfluenzae, Peptostreptococcus, también lo podemos encontrar, Actinomycetes, Staphylococcus aureus, también lo podríamos encontrar, y Mycoplasma. También teniendo en cuenta que por algunas cuestiones o algunos factores, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, podemos encontrar a Cándida, ocasionando alguna enfermedad, pero que también puede formar parte de la microbiota normal. Aquí tenemos la lista de las bacterias que pueden ocasionar infecciones y el lugar que puede ocasionar. Bueno, tenemos a Streptococcus pneumoniae, que son de las bacterias que vamos a hablar más adelante, a Haemophilus influenzae. También podemos encontrar a Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, sobre todo Streptococcus pneumoniae, entre otras bacterias como Corynebacterium, que también estaremos hablando, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que hay virus y que quizás son de los más comunes que ocasionan alguna infección respiratoria, desde un resfriado común, una gripe, o que también puede haber complicaciones desde una neumonía. Por ejemplo, tendremos al rinovirus, que es uno de los virus más comunes. Tenemos a los coronavirus, aunque hoy en día está muy de moda hablar del COVID-19. Bueno, antes del COVID-19 existían otros coronavirus que podrían ocasionar resfriados comunes o en algunos casos hasta gripe. Por ejemplo, tenemos a influenza, que también es uno de los virus que nos acompañan casi todos los años, con sus variaciones, y que ha habido hasta pandemias por los influenza, que normalmente tendríamos que decir que influenza es la que ocasiona realmente la gripe. Hay otros virus como el adenovirus, que son de los más comunes, entre otros virus. Y bueno, ahora vamos a revisar 4 bacterias, un poquito de su morfología, su estructura, manifestaciones clínicas, un poquito de factores de virulencia y la patogénesis, y sobre todo el diagnóstico o la identificación de esta bacteria en el laboratorio. Y bueno, Streptococcus pyogenes son bacterias gram positivas, algunas de ellas forman parte de la microbiota normal y algunas otras que realmente son patógenas para el ser humano. Es anaerobio facultativo. Streptococcus, pues por su mismo nombre del género, menciona que son cocos, son gram positivos. Sin embargo, Streptococcus pyogenes tiene la característica de agruparse en cadenas. Pues cuando nosotros hagamos una tinción gram, nosotros tenemos que observar, sí, cocos gram positivos. El color sería prácticamente morado, morado intenso. Sin embargo, estaríamos viendo cadenas, tanto largas, un poco cortas, pero no veremos normalmente los diplococos, que es característico de otra bacteria de este mismo género que estaremos hablando más adelante. Y en la segunda diapositiva, la siguiente, estaremos observando las imágenes, una fotografía de cómo se observa esta bacteria. Y ahí podremos observar las cadenas largas, que es común en esta especie. Bueno, en esta tabla estaremos visualizando algunas características más importantes del género Streptococcus. De la bacteria que pues estaremos hablando, pues es Streptococcus pyogenes, que está clasificada en el grupo A. Esta clasificación es de acuerdo a un carbohidrato que se encuentra en la estructura de la pared celular. Otro punto muy importante es la hemólisis que cada especie puede generar en el agar sangre, sobre todo. Y esta bacteria pues genera una beta-hemólisis. Más adelante observaremos algunas imágenes donde podremos observar esto. El hábitat normal de Streptococcus pyogenes pues es la garganta, aunque también puede estar en la piel. Por obvias razones, pues esta bacteria puede ocasionar infecciones en los dos lugares. Sin embargo, estamos hablando sobre todo infecciones en la garganta, en las vías respiratorias. Uno de los criterios importantes en el laboratorio para su identificación de esta bacteria pues es la inhibición a la bacitracina. Ya observaremos algunas fotografías para poder hacer la identificación de esta bacteria y pues las enfermedades más comunes e importantes que provoca esta especie pues es la faringitis, aunque también puede ocasionar el impéptico, una enfermedad en la piel, puede ocasionar bacteremia en casos no tratados o que el tratamiento no fue correcto tomado por el paciente. Puede provocar por lo mismo fiebre reumática, glomerulonefritis y el síndrome del shock tóxico. Tenemos otras especies que están clasificadas en diferentes grupos. Algunas de ellas ocasionan también la beta-hemólisis, aunque hay otras bacterias que no provocan hemólisis. Algunos autores lo mencionan como una gamma-hemólisis, aunque realmente no hay hemólisis. Pueden variar sus hábitats desde la parte urogenital, también en la garganta, o en el colon, o el árbol biliar, es decir, casi en la parte gastrointestinal. Tenemos más especies todavía, sin embargo, de la que voy a mencionar también es Streptococcus pneumoniae, aunque en este autor
no menciona que forma parte de un grupo de los Streptococcus, aunque sí en cuanto a su hemólisis, que es una de las diferenciaciones que vamos a poder realizar, pues es que esta bacteria produce alfa hemólisis. Su hábitat es en la parte nasofaringe y es susceptible a la optoquinina, que es uno de los criterios importantes de mencionar para su identificación en el laboratorio. Las colonias son solubles en bilis y también la reacción positiva a la prueba de Kellogg. Esta bacteria puede ocasionar las enfermedades como la neumonía, meningitis en pacientes inmunocomprometidos, bacteremia, otitis media y sinusitis. Y podemos encontrar y podemos visualizar otras bacterias en otros grupos, otros hábitats, diferentes hemólisis, entre otros aspectos. Y bueno, algo que mencionamos ahorita es los dos tipos de hemólisis más remarcados, que realmente hay algún cambio observable en los agares sangre. Y bueno, aquí podremos observar agar sangre donde hay una hemólisis beta. La hemólisis beta, lo que los autores mencionan es que hay una hemólisis total, una lisis total de los glóbulos rojos, y que se puede llegar a observar alrededor de las colonias un halo transparente que hasta se puede llegar a observar a través de la placa de Petri. Sin embargo, en esta otra imagen, por ejemplo, podremos observar un poquito de color verduzco que es característico en la alfa hemólisis. Más adelante explicaremos por qué el color. Sin embargo, lo importante es decir que hay una hemólisis parcial. Bueno, en cuanto a la patogenia y bases moleculares de la virulencia de Streptococcus pyogenes, bueno, es un estreptococo del grupo A, que es una bacteria que coloniza la garganta o piel y es responsable de varias enfermedades totalmente diferentes, sin embargo, que están tanto en la garganta como en la piel. Número 1, pues es la faringitis, infecciones de la piel, que puede ser impéptico, erisipela o celulitis, la fiebre escarlatina, entre otros. Esta bacteria puede llegar a poner en peligro la vida, como es el caso de la neumonía, que son ya enfermedades más graves, un poquito complicadas, por falta de tratamiento o de nuevo por decir que no hubo un correcto seguimiento por parte del paciente de estar tomando en sus horas, en sus tiempos y las concentraciones que el médico le pueda prescribir. Otra de ellas es la fascitis necrosante, el síndrome de choque tóxico y las secuelas no supurativas como es la fiebre reumática, la artritis reactiva y glomerulonefritis. Y bueno, aquí podríamos observar alguna imagen muy importante, lo común que podemos observar en la garganta, en los ganglios linfáticos y sobre todo en las anginas. Lo que estaremos observando ahí es un exudado mucopurulento en la parte posterior de las paredes faringias y de los pilares amigdalinos. Aquí podremos estar observando la estructura de la pared celular de Streptococcus pyogenes, una característica común pues, de las bacterias gram positivas, una pared gruesa formada de varias capas de peptidoglicanos. Aquí podemos observar lo que es el carbohidrato clasificado o llamado de Landsfield, que podemos identificar diferentes especies del Streptococcus. Sin embargo, algo muy importante que tiene Streptococcus pyogenes es en el pili, donde hay algunas proteínas importantes que mencionaremos, que son los factores de virulencia, que en algunos de ellos les va a permitir poder colonizar y poder invadir otros tejidos y que puede ocasionar enfermedades. Sin embargo, también puede protegerse de la fagocitosis de los glóbulos blancos, por ejemplo, macrófagos o algunos polimorfonucleares. Por ejemplo, en esta imagen estaremos observando los factores virulentos que tiene esta bacteria, algo que muchas bacterias de diferente género contienen en su estructura, pues es la cápsula. La cápsula casi para todas las bacterias es que son antifagocíticas.
Otras proteínas importantes, como ya lo mencioné, es la proteína M, que hace altamente inmunogénica. De hecho, su estructura es muy parecida a otras proteínas que los seres humanos contenemos, como es las proteínas de la miosina y tropomiosina cardíaca, la queratina, la minina, bisentina y de tejidos valvulares. Esta proteína le da también la capacidad antifagocítica. Tenemos proteínas tipo M también, que estas se unen a las alfa macroglobulinas, que son inhibidores de proteasas, y se puede unir a lo que son las porciones de la FC, de las inmunoglobulinas A y G. Tiene enzimas, que es la C5 proteasa, que esta degrada el componente de C5 del complemento, que es una parte muy importante en la reacción inmunitaria, y por lo mismo inhibe la quimiotaxis de polimorfonucleares y de otras células fagocíticas. Tiene otras proteínas llamadas streptolicinas O y S, que de alguna manera actúan muy similar, producen daños en las membranas celulares de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y estas estimulan la liberación de enzimas lisosomales, que va a ayudar a la lisis celular, a la muerte celular y seguir invadiendo en tejidos vecinos. Tiene las streptocinasas A y B, que lisan los coágulos sanguíneos y son responsables de causar una rápida diseminación del microorganismo a través de los tejidos. Algunos aspectos clínicos epidemiológicos de esta bacteria. Bueno, lo más importante, que la edad más afectada es la escolar, poco habitual en menores de 3 años, sobre todo porque pues normalmente decíamos que de 3 años adelante ya los niños eran dejados en guarderías, en preescolares o en las primarias, y por ende pues es un lugar donde la bacteria puede ser transmitida y que son lugares pues cerrados, aunque salen a los recesos, pero normalmente pasan más tiempo en el salón, que es un lugar cerrado y una facilidad para la transmisión. El estreptococo del grupo A es la causa más común de faringitis. La transmisión pues es de persona a persona por medio de gotitas de saliva al momento de toser, de estornudar o hasta las mismas conversaciones mientras estemos cerca de una persona. Y la temporada más común para estas infecciones es en otoño e invierno. No es que la temperatura favorezca específicamente al crecimiento de la bacteria, sin embargo, pues es en los tiempos donde estamos más de cerca, más encerrados, tanto en casa como en las escuelas, y pues esto va a dar la facilidad a la transmisión. Algo muy importante, por lo menos aquí en México, de los datos que fueron recaudados, por ejemplo en el 2010, que se registraron, se informaron alrededor de 123,000 casos nuevos de faringitis y amigdalitis por estreptococos, ya sea identificados en crecimiento de agar sangre o por pruebas serológicas. Y los estados más afectados fueron los de Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Oaxaca. Bueno, Streptococcus pyogenes produce lo que sería el síndrome faríngeo, y que esto está por diferentes síntomas, que uno de ellos pues sería el dolor de garganta, la fiebre, los escalofríos, el mal estado general, lo que es la cefalea. En la cavidad oral hay eritema, inflamación de la mucosa faríngea y de úvula. Puede haber exudado mucopurulento, que es lo que normalmente daría el diagnóstico diferencial de que es una infección bacteriana, y sobre todo por estreptococos, en las paredes faríngeas y en los pilares amigdalinos, como ya lo observamos en una imagen anteriormente. Los ganglios linfáticos cervicales están inflamados y también hipersensibles, lo que puede provocar dolor en la garganta y que es algo característico de esta infección. La fiebre suele desaparecer entre el quinto y tercer día y los signos restantes alrededor de una semana. Pero claro, mientras haya un tratamiento correcto, el sistema inmunológico sano del paciente. Puede haber complicaciones en estas infecciones. Las veremos en 2 puntos, una las agudas y las crónicas.
En las agudas, las complicaciones sería otitis media, que normalmente va a ocasionar dolor en los oídos, sinusitis aguda, adenitis cervical, supurativa, entre otras. Las complicaciones crónicas pues serían desde una fiebre reumática y glomerulonefritis, aunque también pueden migrar hacia la sangre, que ahí estaríamos hablando de una bacteremia. Y bueno, para poder hacer el diagnóstico en el laboratorio, pues lo más importante es la producción de beta-hemólisis en el agar sangre. Pertenece al grupo A, ya que si tenemos pruebas serológicas de este carbohidrato, pues también lo podríamos mencionar. Bacitracina sensible, que es lo más característico para poder reportar la infección por esta bacteria. Y esta bacteria es catalasa y oxidasa negativa. Como ya lo habíamos observado en otra imagen, pues tendremos que observar una hemólisis completa. Alrededor de la colonia se tiene que ver transparente y por lo mismo hasta podríamos llegar a observar letras o números que podamos escribir atrás de la caja de Petri y que por esta hemólisis pues es muy notorio. Se debe considerar para llegar al diagnóstico, tanto en el laboratorio como para el médico, el cuadro clínico y el resultado pues, del exudado faríngeo. Sin embargo, también hay pruebas serológicas que se pueden realizar, como lo es la antiestreptolicinas, particularmente para las enfermedades respiratorias, aunque también está el anti-DNasa, la anti-hialuronidasa. Y bueno, sobre todo por el exudado faríngeo y poder sembrarlo en agar sangre, para observar la hemólisis y como lo mencionamos, la sensibilidad a la bacitracina es lo característico para poder identificar esta bacteria. La siguiente bacteria que estaremos hablando es también dentro del género Streptococcus, solo que ahora tocará Pneumoniae. Streptococcus pneumoniae pues es un coco también gram positivo, aunque en su forma o su morfología se puede observar un poquito lanceolado, ahorita lo observaremos en una imagen, pero una característica que tiene esta bacteria es que no forma cadenas largas, sino que se agrupan en pares o cadenas cortas. A esta bacteria también es conocida como neumococo y de hecho, por ejemplo, en el sistema de vacunación aquí en México es prácticamente lo que podremos observar en la cartilla de vacunación contra el neumococo. Y como podemos observar aquí en la tinción Gram, pues la mayoría de las bacterias está en forma de cocos. Sí, podríamos mencionar cadenas cortas, aunque muy posiblemente son los diplococos que están prácticamente juntos. Otra característica importante de Streptococcus pneumoniae es que ellas son alfa hemólisis. Ellas no tienen una hemólisis completa, podemos decir que es parcial, sin embargo lo que más utilizan pues es la hemoglobina que están degradando y el producto hace que se observe un color verde alrededor o en las mismas colonias. Sin embargo, algo característico, sobre todo por el tener en su estructura cápsula, es que se pueden llegar a observar colonias mucosas, como lo podemos observar en esta imagen. Streptococcus pneumoniae, pues ya lo mencionamos, las colonias aparecen como alfa hemolíticas, sobre todo cuando se incuban en una atmósfera aeróbica. Sin embargo, hay autores que mencionan que se pueden observar beta hemolíticas cuando crecen en condiciones anaeróbicas. El aspecto alfa hemolítico, el producto, pues es derivado por la neumolicina, que es una enzima que va a degradar la hemoglobina y genera un producto de color verde. Los factores de virulencia que tiene Streptococcus pneumoniae y su efecto biológico, pues es debido también a la cápsula, que pues esta le da la resistencia a la fagocitosis. Sin embargo, tienen autolicinas, otras proteínas, que le ayuda a la liberación de la neumolicina y los productos de la pared celular. Y bueno, la neumolicina pues es una proteína citolítica a altas concentraciones, es decir, va a provocar lisis en la célula, una rotura en la membrana, al producir poros y pues obviamente las células van a empezar a morir. Sin embargo, se considera que es citotóxica a bajas concentraciones,
y estas pueden inhibir el movimiento ciliar y romper el epitelio, lo que va a inhibir la actividad bactericida de los polimorfonucleares. Tiene también la enzima neuraminidasa, que esta va a segmentar el ácido sálico que se encuentra en la mucina, glucolípidos y glucoproteínas del hospedero, lo que va a facilitar la invasión y poder provocar enfermedad. La proteasa IgA pues es una enzima que va a romper la inmunoglobulina A para que la actividad inmunológica pues sea mucho más baja. Y algo característico que podría llegar a tener Streptococcus pneumoniae, sobre todo en complicaciones y cuando puede llegar a causar una neumonía, pues es una solidificación densa del lóbulo inferior izquierdo que se puede llegar a observar en las radiografías de los pacientes, como ya mencioné, con neumonía. Bueno, ahora en los mecanismos moleculares del hospedero en respuesta a la infección, pues una vez que el microorganismo ha colonizado el epitelio de la nasofaringe, pues esto puede llegar a ganar acceso, puede llegar a viajar a otros lugares, como lo es el pulmón, los senos nasales y paranasales, o hasta la trompa de Eustaquio. De ingresar a la trompa de Eustaquio, pues puede colonizar el epitelio y disparar una respuesta inflamatoria, que esto va a ocasionar dolor, fiebre y cefalea. La respuesta inflamatoria aguda también se desencadena por diferentes estructuras bacterianas, como lo es el polisacárido capsular y de la pared, principalmente por los residuos de fosforilcolina, la neumulicina, las proteínas PSPA y otras proteínas neumocócicas. Los aspectos clínicos y epidemiológicos de esta bacteria, aunque es más común en los adultos, también afecta a los recién nacidos y a los niños, sobre todo porque en los últimos años hemos estado viendo movimientos antivacunas y que obviamente los niños pues, son más susceptibles a adquirir estas infecciones y que en ellos puede complicarse a una neumonía o bronconeumonía. De los datos que hay aquí en México, por ejemplo, en 2010 se informaron alrededor de 156,000 casos de neumonía y bronconeumonía, con una incidencia anual de 144.5 por 100,000 habitantes. Las entidades federativas de México que más informaron casos fueron los estados de Nuevo León, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Jalisco. Y para poder realizar el diagnóstico de esta bacteria, bueno, pues el diagnóstico, por ejemplo, de otitis media se basa en el aislamiento e identificación en cultivos o la tinción Gram, la sensibilidad a los antibióticos, pruebas bioquímicas y serológicas, aunque también se pueden llegar a ser moleculares. Algo muy importante, pues, de Streptococcus pneumoniae, la sensibilidad a la octoquinina, que con ella diríamos, pues ya es Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, hay otras dos pruebas muy clásicas para Streptococcus pneumoniae, que es la lisis de esta bacteria a la exposición de la bilis, que se le conoce como prueba de solubilidad a la bilis. Y también es positivo la prueba de Kellum, que es buscar anticuerpos dirigidos contra la cápsula. Y en esta imagen pues podremos observar la inhibición, el no crecimiento alrededor del sensidisco octoquinina, que es característico en Streptococcus pneumoniae. Vamos a pasar a la tercera bacteria. Ahora vamos a hablar de un género un poco más diferente, que es Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae, del género Haemophilus, son bacilos gram negativos, pequeños, en ocasiones pleomórficos, es decir, que puede provocar morfologías diferentes y que se encuentran en las mucosas de las personas. No todas las personas van a tener esta bacteria como parte de la microbiota normal, debido a que pues, hoy en día tenemos la vacuna frente a Haemophilus influenzae del tipo B, que ha reducido drásticamente la incidencia de la enfermedad, sobre todo en la población pediátrica. En esta imagen podemos observar su morfología clásica de Haemophilus, que es un bacilo, y sobre todo gram negativo, que lo podemos observar de un color rosa rojizo.
La estructura de la pared celular de hemófilos pues es típica de otros bacilos gram negativos, una pared pequeña o delgada de gram negativos. Sin embargo, contiene otra membrana que sería los lipopolisacáridos que tienen actividad endotoxina, y la membrana externa presenta proteínas específicas de cepa y de especie. Bueno, antes de la vacuna frente a Haemophilus influenzae, pues este microorganismo era el responsable de más del 95% de las infecciones invasivas por este género. La patogenia y la inmunidad, pues es las especies más comunes es para Influenzae e Influenzae no encapsulado. Estas normalmente colonizan el tracto respiratorio superior en prácticamente todos los individuos en los primeros meses de vida, aunque con el transcurso del tiempo pues va desapareciendo. En algunos adultos queda ahí Haemophilus influenzae como parte de la microbiota. Este microorganismo se puede diseminar localmente y producir enfermedades en los oídos, que sería otitis media, los senos, la sinusitis, y en el tracto respiratorio inferior, como es una bronquitis o una neumonía en casos más complicados. Podremos observar aquí lo que es la migración de Haemophilus influenzae, que también puede llegar a provocar celulitis, puede provocar bronquitis, lo que es la otitis media, o hasta la meningitis, es decir, llegar a viajar a lo que es el sistema nervioso central por medio de la meninge o el líquido cefalorraquídeo. Algunos factores de virulencia que tiene Haemophilus influenzae, pues es la cápsula, ellos también tienen esta estructura, por lo mismo se protegen de la fagocitosis de los macrófagos o algunos polimorfonucleares. Tienen pilis y adhesinas, lo que le va a facilitar la adhesión a los tejidos, a donde van a colonizar, aunque los pilis se menciona que presentan variación de fase. En su estructura de lipopolisacáridos, como todo gram negativo, pues tienen esta estructura que contiene una parte que funciona como una endotoxina. Tienen proteasas también contra la IgA que va a romper esta inmunoglobulina a nivel de la bisagra. El diagnóstico en el laboratorio, pues para su aislamiento e identificación se realiza a partir de cultivos del tejido dañado. Lo más común es cultivarlo en agar chocolate. Los antígenos también se pueden detectar en suero y en orina. Al microorganismo aislado se le realizan pruebas bioquímicas que ahorita mencionaremos, moleculares, y la susceptibilidad de antimicrobianos. Sin embargo, algo muy importante para este género que es difícil poder aislarlo en cualquier agar sangre, aún de humanos o de cordero, que es lo más común. Pero lo que se ha visto es una técnica que se le llama satelitismo, que es utilizar a Staphylococcus aureus, ya que por medio de esta bacteria genera algunos nutrientes o algunos factores que son necesarios para el crecimiento de Haemophilus influenzae. Entonces se hace una línea a través del agar sangre de Staphylococcus aureus, y alrededor de esta línea se trata de sembrar la muestra donde se cree que está Haemophilus influenzae, y pues si realmente se encuentra esta bacteria, pues va a dar el crecimiento alrededor de Staphylococcus aureus. Esta bacteria requiere de dos factores, que es el factor 10 y el factor 5. Estos factores son importantes, sin ellos no podrá tener el crecimiento, sobre todo para Haemophilus influenzae, aunque también se menciona de Haemophilus aegyptus. Por obvias razones, nos va a permitir hacer la identificación de esta bacteria, ya que no todas las especies de Haemophilus requieren los dos factores. Por ejemplo, Haemophilus parainfluenzae solo requiere el factor 5 para su crecimiento. Haemophilus ducreyi solo requiere el 10. Haemophilus hemolíticos requiere también el 10 y el 5, como lo son estas dos especies. Sin embargo, algo característico de hemolíticos es que ellos sí producen la hemólisis en agar sangre, al igual que Haemophilus parahemolíticos. Sin embargo, para hemolíticos solo requiere el factor 5. De hecho, estos dos factores
se pueden obtener por medio de sensidiscos o de tiras reactivas para poder ver su crecimiento o ver la respuesta con estos dos factores y poder hacer la identificación junto con la hemólisis. Por último, llegamos a Corynebacterium diphtheriae, la cuarta bacteria, casi en ese orden de lo más común en infecciones respiratorias, porque hay más bacterias, pero solo estaremos revisando estas 4. Corynebacterium diphtheriae es un bacilo pleomorfo que se tiñe de manera irregular. Lo más común que los autores mencionan, pues que es un gram positivo, sobre todo por su estructura de la pared celular, que es más gruesa. Después de una noche de incubación en el medio agar sangre se pueden apreciar colonias de 1 a 3 mililitros. Sin embargo, esta bacteria es un poco más difícil de identificar, por eso se pueden utilizar medios selectivos para este patógeno, sobre todo para poder inhibir el crecimiento de la microbiota normal o de muestras contaminadas. Corynebacterium diphtheriae, pues es un bacilo pleomorfo, es aerobio, no es móvil, no es porulado, es gram positivo, aunque ya lo mencionamos, que se tiñe regularmente. Sin embargo, también se puede utilizar otra tinción, como es con azul de metileno, lo que le va a permitir apreciar gránulos metacromáticos de color rojo, púrpura característicos de esta bacteria. Se agrupan, de hecho, dando la apariencia de letras chinas, muy característico de este microorganismo, que más adelante observaremos algunas imágenes. Son catalasa positivo, estos no hidrolizan la esculina o la gelatina, son lactosa negativos y utilizan la gilosa y el manitol como fuente de energía. Y aquí estaremos observando cómo se pueden observar en el microscopio que ni siquiera forman cadenas ni en diplobacilos, sino que se agrupan de una manera irregular y que muchos autores pues, lo han visto hasta que están formando caracteres chinos. En esta imagen pues también lo podemos observar de la tinción gram y cómo se observan las posibles letras chinas. En cuanto a la patogenia e inmunidad de esta bacteria, estos microorganismos contienen la toxina diftérica, que es el principal factor de virulencia. Y para que esta toxina, que de hecho es considerada como una exotoxina, es decir, la bacteria la produce y la libera hacia el exterior, y para que realmente funcione, se active, pues son necesarios 2 pasos. Número 1, tiene que haber una escisión proteolítica de la secuencia de la proteína TOX durante la secreción desde la pared bacteriana. Y número 2, debe de haber una escisión de la molécula en 2 polipéptidos, en 2 subunidades A y B, que permanecen unidos mediante un enlace disulfuro. Y de hecho esta proteína es el ejemplo clásico de una exotoxina A y B para otras bacterias. El mecanismo molecular del hospedero en respuesta a la infección, bueno, esta toxina lo que va a ocasionar es un edema inicial e hiperemia de la epiglotis, seguido de una necrosis epitelial e inflamación aguda, que de hecho es algo característico y que también va a ayudar al diagnóstico diferencial de otras posibles bacterias. La coagulación del exudado fibripurulento produce una pseudomembrana y la reacción inflamatoria acompañada por congestión vascular se puede extender hacia los tejidos profundos. La toxina actúa a nivel local y sistémico y se ha estudiado que la dosis mortal para los seres humanos es alrededor del 0.1 microgramos por kilogramo de peso. La toxina a nivel local favorece la formación de pseudomembranas, algo característico de esta infección, y a nivel sistémico puede ocasionar miocarditis, polineuropatía y necrosis focal en varios órganos, como lo son los riñones, hígados y glándulas suprarrenales. En esta imagen podremos observar pues, esta pseudomembrana que se está observando, que también se ve mucopurulenta. Sin embargo,
es un poco más diferente de lo que ocasiona Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, es un poco diferente de lo que puede provocar Streptococcus pyogenes. El diagnóstico se realiza con base en los datos clínicos que son compatibles con la enfermedad de la difteria. Sin embargo, es muy importante notificar al laboratorio en sospecha de este microorganismo, ya que no todos los laboratorios tienen los medios de cultivo para hacer su aislamiento. Entonces, el laboratorio tiene que prepararse para mandar el exudado nasofaringeo y mandarlo a otro laboratorio de referencia que sí pueda realizar la identificación de esta bacteria. Sin embargo, si el laboratorio tiene los medios de cultivo, como lo es, por ejemplo, agar sangre con telurito y cisteína, o que puedan comprar los reactivos de telurito y cisteína, agregárselos al agar sangre, porque es una forma de el crecimiento característico de esta bacteria con esos dos compuestos. Sin embargo, también tenemos el medio de Tinsdale, que más adelante observaremos su imagen, ya que va a crecer de manera de colonias negras. De hecho, este medio es selectivo, no van a crecer otras bacterias, sino esta de Corynebacterium diphtheriae. En el caso de que tengamos agar sangre y que se le puedan tener estos dos reactivos, dos nutrientes, telurito y cisteína, pues van a crecer de una manera característica con colonias negras en el agar sangre. Sin embargo, eso no significa que en agar sangre no puedan crecer y que se puede hacer la tinción Gram para observar lo ya mencionado, que forman letras chinas. Puede crecer, solo que no dan la coloración negra en el agar sangre. Y bueno, con esto estamos concluyendo esta clase de infecciones bacterianas en las vías respiratorias superiores. Espero que hayan podido tener aprendizaje y que cualquier comentario pues es bien recibido para poder mejorar las siguientes clases. Así es que nos vemos